Buenos días, tengan todos, amables televidentes, radio oyentes e internautas, en este día, domingo 18 de octubre. Es un gusto para mí saludarles nuevamente al comenzar una nueva semana con un nuevo tópico de la lección de la escuela sabática, siempre en ese contexto general como es lecciones del libro de Marcos. Para este día me acompañan nuevamente mis hermanos Carmelo Ramírez y mi hermano Antonio García. Los dos les doy la bienvenida. ¿Cómo está, hermano Antonio? Bien, pastor, gracias a Dios y nuevamente contento de estar aquí delante de estas cámaras y saber que estos estudios que se están llevando a cabo están penetrando en muchos hogares, en muchas personas que escuchan, que miran estos programas. Que Dios les bendiga y que sea de gran bendición a cada uno de ustedes, hermanos, y oren por este programa. Amén. Amén. ¿Cómo está, hermano Carmelo? Bendecido, pastor, es un privilegio también para mí, un placer, pero también es una gran responsabilidad, ¿verdad? Aunque es un beneficio, como lo he tomado para mí mismo, ¿verdad? El poder estar aquí compartiendo con mis hermanos esta lección y también con los que nos ven, con los que nos escuchan, que sea de una gran bendición para cada uno de nosotros. Así es, hermanos, es un gusto para mí también que ellos acepten esta invitación para venir conmigo a compartir y también, por supuesto, con ustedes lo que Dios impresiona en ellos de lo que son las lecciones de la escuela sabática. Vamos a pedir la bendición de Dios para que así cada palabra, discernimiento que hagamos provenga de Él. Hermano Carmelo, ¿quiere orar? Con todo gusto. Cariñoso Padre y bondadoso Señor, alabado y glorificado sea su nombre. Amén. Aquí estamos, Padre, dándole las gracias nuevamente por su amor, por su misericordia y por el gran privilegio, Señor, que nos da de ponernos en sus manos y trabajar para usted. Gracias también por estos momentos en que vamos a compartir su palabra a través de la lección. Pedimos y rogamos que su Santo Espíritu, Señor, nos utilice, nos use para honra y gloria suya, y que a través de estas transmisiones de la televisión, de la radio, y bendiga también a los que lo están haciendo posible, a nuestra hermanita Patti, la siga bendiciendo y nos ayude, Padre, para que todo esto sea una bendición para cada uno de nosotros y de los que están también sintonizando este canal. Gracias por todo, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana estaremos estudiando un tema que nos incumbe a todos, pues todos necesitamos esto de lo que vamos a estudiar. El título de la lección es Sanando la mente. Todos en alguna manera necesitamos ser sanados de nuestra mente. A veces pensamos que tener una enfermedad de la mente es estar loco. No necesariamente. A veces hasta nos ofende que alguien nos diga: tú tienes un problema y estás enfermo de tu mente, porque lo asociamos con la locura. Hermanos y hermanas, la mente del cristiano y del no cristiano es el campo de batalla de Satanás, y allí se origina todo. Es más, la sierva del Señor dice, en mente, carácter y personalidad, que de cada 10 enfermedades, 9 están originadas en la mente. 9 de cada 10 enfermedades están originadas en la mente. Así que este día o esta semana nos vamos a confrontar con nosotros mismos y vamos a evaluarnos, y yo estoy seguro de que vamos a salir muy bendecidos. Amén. Bueno, sanando la mente. ¿Qué dijo, hermano Tony? ¿Qué dijo el salmista en este versículo de memoria que trae la lección ahora, como es el Salmo 103 y el versículo 2 y 3? Dice así, leyendo en la palabra del Señor, el versículo 2 y 3 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias.
Aquí está hablando a un pueblo que conoce del Señor. Por eso dice, bendice alma mía a Jehová. No es a ningún otro ser, no es a un santo, un ídolo, no, es a Dios. Y dice él, ¿por qué? Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Aquí hay para hablar bastante acerca del perdón, porque Él es el que perdona nuestras iniquidades, y también de que no debemos olvidar que eso lo hacemos constantemente, muy a menudo. Es algo hermoso saber que tenemos un Dios que nos perdona y que Él puede olvidar lo que nosotros pecamos si nos arrepentimos. Hay algo más que decir, pero no quiero tomar todo el tiempo porque nos alargamos mucho. Sí. Interesante, hermano Carmelo, en este versículo, cómo usted puede relacionar este versículo con el título de la lección de la semana, sanando la mente. Bueno, por lo general, como dice aquí, Él es quien perdona todas tus iniquidades. El pecado, ¿verdad?, solamente lo podemos relacionar con la mente porque es el punto principal donde entra todo lo que vemos, todo, aún, ¿verdad?, las avenidas del alma, ¿verdad?, son las que entran por la mente. Ya de allí se distribuye a todas las demás partes. Y vemos aquí que el Señor primeramente es lo que quiere sanar, la mente de nosotros, al reconocer nuestra condición. Saben, hermanos, que hay un método de estudio que es el método deductivo. Y en el método deductivo, pues uno, valga la redundancia, hace deducciones. Y en este caso, nosotros vamos a deducir por lo que está escrito que tiene esto que ver con la mente, cuando en esencia se comienza a hacer el análisis de dónde se origina todo. Yo quisiera en este versículo de memoria hacer como una especie de análisis. Primeramente, David está hablando consigo mismo. Cuando él dice, bendice alma mía a Jehová, él está diciendo que yo bendiga a Jehová. Porque nosotros no tenemos alma, nosotros somos alma. Amén. Y cuando David dice, bendice alma mía Jehová, no era una parte de él llamada alma que iba a bendecir al Señor, sino que todo él tenía que bendecir al Señor. ¿Y por qué él quería bendecir al Señor? ¿Por qué él se decía a sí mismo que bendijera al Señor? Porque era una forma de reconocer a Dios como el que da los dones, como el que da las bendiciones. Y por eso se dice a sí mismo, no olvides ninguno de tus beneficios, de sus beneficios. Hermanos y hermanas, es necesario que nosotros constantemente echemos una mirada a los beneficios que hemos recibido de Dios y que estamos recibiendo de Dios. Y ustedes, cuando vean eso, van a llegar a aquella conclusión que dijo la sierva del Señor, Elena White: no tenemos que temer al futuro a menos que olvidemos la forma como Dios nos ha conducido en el pasado. Es decir, si usted, hermano, se olvida de la manera como Dios le ha conducido, usted le va a tener miedo a lo que viene por delante. Pero cuando usted mira los beneficios que Dios ha hecho en su vida, las bendiciones que le ha traído, usted entonces enfrenta con valor lo que viene, porque sabe que el Dios que le acompaña y el Dios que le ha guardado es el Todopoderoso. Bueno, la otra cosa que me impresiona de este versículo es que cuando él habla de los beneficios, el primer beneficio que encabeza la lista es el perdón de los pecados. ¿Por qué pone David como el primer beneficio que recibimos el perdón de los pecados? Ah, mis hermanos, porque el pecado, mientras esté en nosotros, priva de las demás bendiciones. De manera que Dios, cuando quiere bendecir a un ser humano, Él primero quiere quitarle el obstáculo
lo que priva que reciba las bendiciones, y es el pecado. Por eso David pone como el primer beneficio el perdón de los pecados, y luego viene y pone el siguiente, el de las dolencias. Miren ustedes cómo el Señor en su palabra pone como primera necesidad, como primeras, digámoslo así, enfermedad que hay que sanar, el pecado, y luego las dolencias. Cuando nosotros relacionamos esto con la mente, pues nosotros vemos, hermanos, de que es necesario entregarle la mente a nuestro Dios. Amén. Por eso Él dice, dame, hijo mío, ¿qué cosa? Tu corazón, Tu corazón, tu mente. Dame tu mente, dice el Señor. De todas las cosas guardadas, dice, guarda ¿qué cosa? Tu mente. Tu mente, que ahí emana la vida. Y mire, voy a leer una cita que está aquí, de la hermana Elena White. Dice, muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud, mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. ¿Como cuáles? Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y desconfianza. Todo eso menoscaba las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y la muerte. Así está escrito en Consejos sobre la Salud, página 341. De manera, mis hermanos, que siendo esto tan importante y delicado, esta semana vale la pena que le pongamos mucha atención. Amén. Porque usted y yo tenemos esta enfermedad en la mente. ¿A dónde es que se fragua la envidia? Los celos, el egoísmo y todas esas cosas que se sienten hacia alguien. ¿Acaso no es aquí? Amén. En la mente nosotros le damos cabida a todas esas cosas. Hay ese tipo de cosas que nos enferman. Bueno, ya entraremos en materia, solamente que quisiera, antes de proceder, más adelante, es que cuando dice aquí el salmista, que Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, nosotros vemos entonces que el salmista está reconociendo que Dios es un Dios de poder. Porque alguien que perdone pecados y al mismo tiempo te sane, es el Todopoderoso. Amén. Y por eso es que ese poder, según dice el don profético, hermano Carmelo, si lee la cita que está a continuación del versículo de memoria, ese poder, como dice la sierva del Señor, que está disponible para nosotros. Lo dice aquí en la Educación, página 99, dice que el mismo poder que sostiene la naturaleza obra también en el hombre, las mismas leyes que guían igualmente a la estrella y el átomo rigen la vida humana. Las leyes que gobiernan la acción del corazón para regular la salida de la corriente de vida al cuerpo son las leyes de la poderosa inteligencia que tiene jurisdicción sobre el alma. Qué hermoso este pensamiento, que nosotros, todo lo que Dios creó, tiene una ley, tiene un mismo movimiento, tiene un mismo orden, ¿verdad? Que así como las estrellas, así que ellos tienen su derrotero y todo, nuestra vida también va por un mismo camino, ¿verdad? Y quién es el que las sostiene, quién es el que las dirige, pues nuestro Creador, ¿verdad? Y Él sabe. Y es por eso que estas lecciones nos pueden ayudar mucho, hermanos, hermanas. ¿Algún comentario, hermano? Sí, aquí donde dice que las leyes que gobiernan la acción del corazón, me llamó la atención, porque aún nuestro cuerpo tiene leyes. Dios puso leyes en nosotros. Por ejemplo, yo quedé mal después del accidente, tengo yo alta presión, y ya no es normal. Y me llamó la atención aquí, y yo lo traduje, lo parafraseé de otra manera, que dice, las leyes que gobiernan la función del corazón para regular la corriente de la sangre que da vida. Porque sí, si el corazón está bombeando más sangre de lo normal, hay enfermedad. Hay enfermedad. Y esta es una ley establecida ya en nosotros. ¿Puesta por quién? Por nuestro Dios. Porque Él conoce, Él nos formó y Él conoce nuestro corazón, nuestro cuerpo.
Y esto me llamó a mí la atención. Pues prácticamente... Sí, saben, hermanos, que algo que me llama la atención de esta declaración es el hecho que la mensajera del Señor diga de que el mismo poder que sostiene la naturaleza obra también en el hombre. Sí. Imagínense qué poder, que anoche estábamos descansando y miren hoy cómo estamos aquí platicando. ¿Quién nos despertó? ¿Quién fue el que nos despertó? El Señor nos despertó. Amén. Qué cosa de que ya ahora ya se ve ya la luz del nuevo día, que la noche le dio paso al día. Pero ¿quién hizo eso? Dios. ¿Quién es el que controla las estrellas? Bueno, el poder de Dios, dice acá, que sostiene todo esto, es el mismo poder que obra en el hombre. ¿Para qué? Para perdonar pecados y para sanar dolencias. Que las mismas grandes leyes que guían igualmente a la estrella del átomo también rigen la vida humana. Y entonces nosotros miramos que realmente el poder de Dios es tan grande que puede hacer lo que la lección está trayendo ahora: sanar la mente de un ser humano, perdonar los pecados a un ser humano y al mismo tiempo sanarle de otras dolencias. Bueno, vamos a mirar ahora ya en específico a un personaje que va a ser el personaje central de la semana, el personaje central de la lección, y es el paralítico. Vamos a ver en el paralítico cómo el Señor hizo justamente lo que dice el versículo de memoria. Le perdonó sus iniquidades y le sanó de sus dolencias. Vamos a mirar cómo nos identificamos con este hombre. Dice aquí en el título del día domingo que Jesús ve a una persona necesitada. Hermano Carmelo, ¿cuándo fue que Jesús vio a esta persona necesitada? ¿En qué lugar? ¿Cómo fue que lo ayudó? Vamos a ver los pormenores. ¿Qué también buscaba? ¿Por qué buscaba bien la curación y cómo fue que se acercó a Jesús? ¿Quién es este personaje? Bueno, vamos a ver la escritura, lo que dice el Señor en Marcos 2, 1 y 2. Dice Marcos 2, 1 y 2. Y después de algunos días entró otra vez en Capernaum y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, tanto que ya no había lugar, ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Así es que podamos ver aquí, ¿verdad?, que después de que se supo que estaba en Capernaum, ¿verdad?, entonces ahí es donde aparece en escena esta persona, este paralítico, y claro, venía con una necesidad. Y como he dicho en otras ocasiones, el Señor Jesús siempre, en toda ocasión, en todo suceso tenía un propósito: enseñar una lección, no solamente a la persona necesitada, sino enseñárnosla a nosotros también, que estamos siguiendo este relato y que somos también hijos de Dios y que necesitamos también de su sanidad, tanto física como mental. ¿Algún comentario, hermano? Sí, no podemos saber a ciencia cierta cómo se desarrolló lo que aquí nos menciona, pero sí podemos meditar que hubo varios factores, varias cosas que se llevaron a cabo. Puede ser aquí que los amigos de las personas que llevaron a este paralítico supieron del Señor Jesús. Puede ser que él supo del Señor Jesús y pidió a sus amigos que lo llevaran, ¿verdad? Pero el punto aquí, trayéndolo a nosotros, es de este hombre que estaba enfermo y necesitaba ayuda. Nosotros podemos tener en nuestro alrededor gente que necesita ayuda. Y si nosotros sabemos dónde hay esa ayuda, también debemos de estar dispuestos a llevarle la noticia, a decirle dónde hay ayuda y animarlo a que asista a esta ayuda, sea física o sea espiritual. Y esto, muchas de las veces nosotros sabemos, por así decirlo, se están llevando a cabo estas lecciones de escuela sabática, se están pasando por el radio,
Tú estás mirando y te estás alimentando, pero tú sabes que tu vecino necesita, también hay problemas en ese hogar, y tú sabes que el Señor, si entra en ese hogar, también puede ayudar a sanar, ahora sí que aliviar esos problemas, pero no lo invitas, no le haces esa invitación. O si es físico realmente y no tienen la manera de ayudarse y tú puedes, ¿cuántas de las veces no nos metemos la mano a la bolsa para apoyar a aquella persona? O usar nuestro carro para llevarlo. Aquí vemos a estos que trajeron a este paralítico. Bueno, esto ya es más adelantito, es lo que decíamos. Pero son cosas que nos están enseñando la lección. Había una necesidad, este estaba paralítico, la gente supo que estaba el Señor allí y acudieron de tal manera que estaba lleno aquel lugar. Me llama la atención acá, en estos versículos, el hecho de que el Señor, lo primero que hacía en esa reunión era predicar, ¿qué cosa? La palabra. Algunos posiblemente llegaron por querer ser sanados, andaban en busca del milagro. Otros posiblemente se acercaron por curiosidad, pero el Señor de todas maneras lo primero que les predicó fue la palabra. Esto es algo que vale la pena destacar, porque no nos olvidemos de que ambas cosas tienen que ir a la par. Amén. La sanidad con la predicación. Por eso dice Mateo que Jesús predicaba, enseñaba y sanaba. En esta ocasión dice que les predicaba la palabra. ¿Qué sermón les estaba dando? ¿Qué mensaje les estaba dando? Posiblemente llegaron por curiosidad, como digo, o solamente por querer ser sanos, pero de todas maneras Jesús les estaba dando lo que necesitaban, que era la palabra. Ahora, dentro de todos ellos se destaca el personaje del cual vamos a estudiar toda la semana, el paralítico, que era cargado por 4. ¿Por qué estaba paralítico? Oh, yo creo que aquí necesitamos la lupa. Aquí necesitamos la lupa del don profético. Porque eso es lo que pasa, hermanos, con el don profético. Eso es lo que pasa con el espíritu de profecía. Mucha gente no le gusta a veces que nosotros citemos a la sierva del Señor Elena White en cuanto a las revelaciones que ella tuvo. Pero es que esas revelaciones, hermanos, habiendo sido ella apenas una muchacha de 3er grado, cuando el Señor le otorga el don de profecía, esas revelaciones, hermanos, que ella da, no pueden venir de otro lado más que solo del Espíritu Santo. Y como en forma de lupa, el don profético, hermanos, amplía lo que uno no alcanza a ver. Nosotros solo leemos acá, que dice que vinieron a él unos trayendo un paralítico. La lupa nos va a decir por qué estaba paralítico, qué estaba detrás de toda aquella enfermedad. Así que vamos a entrar de una vez a lo que dice el don de profecía y vamos a leer en dos porciones esta declaración que está acá. Le voy a pedir a mi hermano Tony que lea hasta donde dice a quienes condenaban. Y allí usted comenta o comentamos y luego que el hermano Carmelo le voy a decir que continúe la siguiente para terminar la declaración. Adelante. Sí, en el deseo de todas las gentes de la página 232 dice así: este paralítico había perdido toda esperanza de restablecerse. Su enfermedad era resultado de una vida de pecado y sus sufrimientos eran amargados por el remordimiento. Mucho antes había apelado a los fariseos y doctores con esperanza de recibir alivio de sus sufrimientos mentales y físicos, pero ellos lo habían declarado fríamente incurable y abandonado a la ira de Dios. Los fariseos consideraban la aflicción como una evidencia del desagrado divino y se mantenían alejados de los enfermos y menesterosos. Sin embargo, cuán a menudo los mismos que se exaltaban como santos eran más culpables que aquellos dolientes a quienes condenaban. Bueno, aquí nos dice el espíritu de la profecía que este hombre había caído en esa condición
debido a la vida de pecado que llevaba. Y delante de los conocedores, o que se decían ser los guías espirituales, esa era una señal de que el Señor los rechazaba, los desechaba, y por tanto, como el Señor los rechazaba, pues ellos tampoco les hacían mucho caso, no les prestaban la atención ni la ayuda que ellos necesitaban, y esperaban pues que todo eso era correcto, pero aquí vemos que el Señor hace todo lo contrario, y es lo que continúa en la lectura. Ok, bueno, vamos a dejar que el hermano Carmelo continúe. Bueno, vamos a ver, quiero comentar un poquito de esto que está diciendo el hermano Tony. Aquí podemos ver cuánta influencia tenían estos hombres, ¿verdad? Estos fariseos y doctores de la ley, al decir, esa persona es un castigo divino por la cual está así, y la gente lo creía, la gente decía, bueno, así es, ¿verdad? Entonces por eso mismo no se prestaban ellos a ayudar a tal persona así, ¿verdad? Pero vemos que Jesús viene y cambia toda la situación, y vemos aquí también que la evidencia dice que la gente esta misma exaltaba hasta a esas personas con ese conocimiento, porque decían, bueno, ellos sí están puestos por Dios y lo que ellos dicen es verdad, ¿verdad? Entonces este hombre pues ya había sido, como quien dice, desechado por estos líderes, y ya no había esperanza para él. Pero aquí lo que me llama la atención es que solamente él y Dios sabían la condición de él, que era precisamente el punto por el cual estaba en esa condición. Pero vamos a leer más adelante. Dice que el paralítico se hallaba completamente desamparado y, no viendo perspectiva de ayuda en ninguna parte, se había sumido en la desesperación. Entonces oyó hablar de las obras maravillosas de Jesús. Le contaron que otros tan pecaminosos e imposibilitados como él habían quedado sanos. Aún leprosos habían sido limpiados, y los amigos que le referían estas cosas le animaban a creer que él también podría ser curado si lo pudieran llevar a Jesús. Pero su esperanza decaía cuando recordaba cómo había contraído su enfermedad. Temía que el médico puro no le tolerase en su presencia. Aquí nos lo dice el deseo de todas las gentes, página 232. Y a mí me gustaría ampliar un poquito esto, porque como usted dijo, varón, la lupa de la sierva del Señor la amplía en una forma en que uno puede ver que solamente el Espíritu Santo la usó a ella. Vamos a verlo aquí mismo en esta misma página del deseo de todas las gentes. Dice que, sin embargo, dice, no era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado lo que él deseaba. Si podía ver a Jesús y recibir la seguridad del perdón y de la paz con el cielo, estaría contento de vivir o morir según fuese la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, la carga más grande que este hombre traía era mental, era su mente, era la culpabilidad, ¿verdad? De lo que, aunque no lo dice, lo que él había hecho. Entonces era la mayor parte de su enfermedad que traía, que solamente Jesús conocía, y él, porque estos fariseos, estos líderes, pues con nomás la apariencia, nomás cuando lo veía, decían, no, este es un castigo de Dios. Mire cuántas cosas aquí menciona esta declaración que hemos leído, que tienen que ver con la mente. Primeramente dice que este hombre estaba sufriendo con amargos. No, estaba sufriendo, dice que sus sufrimientos eran amargos por el remordimiento. Así que lo primero que este hombre tenía era remordimiento. Luego encontramos que dice que él tenía dos tipos de sufrimiento: sufrimientos mentales y físicos. Y luego nosotros miramos que él, pues, se sentía abandonado a la ira de Dios por parte de los dirigentes religiosos que así lo habían catalogado. Y luego también nos presenta que se encontraba afligido, y miramos más abajo que dice que también él se encontraba decaído, pues dice que su esperanza decaía cuando recordaba cómo había contraído la enfermedad. Todas estas cosas tienen que ver con la mente. Por eso es que el título de la lección es Sanando la Mente. Los problemas que este hombre tenía eran en mucho de su impacto eran mentales. Había un problema físico, es verdad,
estaba paralítico, pero la parálisis mental ocasionada por el remordimiento, por el sentimiento de culpa, por el pecado que había cometido, lo estaban a él prácticamente desahuciando, totalmente. Y es aquí donde Jesús, cuando lo trae, mira que realmente este hombre tiene una gran necesidad de ser sanado en las dos áreas. Y aquí, hermanos, es donde creo que tenemos que hacer una aplicación. No sé, hermano Tony, qué aplicación usted encuentra que deberíamos de hacer para nosotros ahora. Sí, pastor, aquí vemos cómo la intervención de Satanás está presente, porque él es el que nos acusa, él es el que interviene muchas veces para hacernos pecar, pero después de que ya hemos pecado, él es el que interviene para decir cómo te presentas delante de Dios. Así, con esa maldad, con ese pecado que has cometido, es lo que dice aquí, que dice, pero su esperanza decaía cuando recordaba cómo había contraído su enfermedad. O sea, tú tienes la culpa, tú eres el causante de que estés así, ¿ves? Y ahora vienes, el Señor, como dice aquí, es puro, Él no te va a escuchar. Y eso es lo mismo que sucede hoy en día. Pensamos que hemos cometido pecados tan grandes que el Señor ya no nos puede perdonar, que ni siquiera necesitamos venir a Él, porque Él nos va a desechar. Pero esa es una gran mentira, porque a eso precisamente Él vino. Él no vino a sanar a los sanos, a los que no necesitaban al médico, perdón por lo que mencioné, que no sé ni cómo se le llama eso, pero Él vino a sanar a los enfermos, no a rechazarlos, sino a sanarlos. Y así es que cualquiera sea tu pecado, si tienes esa carga, hermano, ven al Señor, como este paralítico, como este hombre, pues preséntate delante de Él, y Él no te va a rechazar. Él, si es su misericordia, te va a dar la paz que necesitas. Primeramente, el perdón de tus pecados si tú los confiesas, y de ahí también la salud de tu cuerpo. Amén. El otro día recibí una llamada, ven que aquí en la televisión, en la radio, pues hay de todo tipo de oyentes, pero el otro día recibí una llamada de alguien que me decía que quería quitarse la vida, porque había pecado terriblemente y consideraba que no tenía esperanza, consideraba que lo que había hecho era demasiado horrible como para mantenerse viviendo. Bueno, me llevó trabajo estarle tratando de quitar eso de la mente y buscando de que mirara en el Señor el perdón de que Él ofrece, la misericordia que hay en Él, y busqué bastante de quitarle, ¿verdad?, aquello, presentando a Cristo, pero pude ver entonces allí en esa persona cómo realmente el pecado lo tenía dañado de su mente, el remordimiento, la culpa lo tenía pero derrotado. Y yo no sé si en este momento estará oyéndonos una persona que ha andado, no sé, siéndole infiel a la esposa o al esposo, y por ahí tiene un remordimiento, por ahí tiene que esa culpa le agobia y ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere estudiar la Biblia, no tiene valor de orar, no puede ni verle la cara al esposo o a la esposa porque sabe lo que ha hecho, y por ahí está con una angustia terrible. Hermano, hermana, usted entonces es como el paralítico. Usted tiene una enfermedad en la mente, el remordimiento, la culpa que le agobia a causa del pecado. Usted no lo aguanta más. Usted, hermana, hermano, usted necesita sanidad de la mente. Y esa sanidad solo el Señor se la puede dar. Amén. Yo quiero animarle para que venga a Jesucristo, para que se entregue a Él.
No importa, hermano, hermana, lo que usted haya hecho. Hay en el Señor todavía gracia disponible para alcanzarle y poder purificarle de todas esas inmundicias, suciedades que usted pues tiene. Es posible que alguien, no sé, adquirió una enfermedad venérea por andar de promiscuo o de promiscua, teniendo relaciones ilícitas con algún hombre o una mujer, y ahora sufre alguna consecuencia en sus partes genitales y está sufriendo y le remuerde eso, siente que eso no se le quita de la mente, el pensamiento le está matando. Quiero decirle a usted que va allí oyendo la radio en este momento, quiero decirle que Jesucristo le puede perdonar. Amén. Jesucristo le puede limpiar de ese pecado. Hermano, hermana, es posible que usted, por haber andado consumiendo cerveza, por haber andado consumiendo las drogas, tenga otro tipo de enfermedad que le han diagnosticado en estos últimos días y usted se siente mal, se siente que esa culpa le incomoda. Venga al Señor. Mire, el paralítico está viniendo al Señor. Hay 4 amigos que lo están ayudando, pero vamos a hablar de eso pues mañana, ¿verdad? Pero note usted que está viniendo al Señor el paralítico. El problema de fondo del paralítico no tanto es su parálisis física, es la parálisis mental que tiene, que le está agobiando. Entonces, hermanos, hermanas, yo quiero animarles para que vengamos al Señor este día. Amén. Mira, hermano, es posible que tu enfermedad tenga que ver con lo que ya mencioné hace un rato, con celos, con envidias, con egoísmos, con orgullos, cosas que, mira, eso de que tal vez tú siempre estás juzgando, criticando, es algo que siempre está, esa lengua, mira, lo que habla uno, aquí, mire, aquí se fraguó primero en la mente. Es posible que usted se sienta, hermano, hermana, que esté enfermo de eso, del chisme. Esas cosas usted las fragua en la mente, allí las fabrica y luego las saca con sus labios, con su boca. Si usted siente, hermano, hermana, que está enfermo de eso, el Señor le puede sanar. Yo creo que esta lección, hermanos, está bien ubicado el título, sanando la mente, porque todo se fragua en la mente. Los pecados, las malas palabras, todo viene de allí. Pero qué bonito saber que Cristo nos puede sanar. Amén. ¿Qué les parece si este día oramos? Amén. Y le pedimos al Señor que sane nuestra mente? Vamos a arrodillarnos para pedírselo. Amado Padre Celestial, en este momento nosotros reconocemos que como el paralítico, de la misma manera, Señor, necesitamos sanidad de la mente. Amén. Sí, Señor. Hoy el don de profecía, ampliándonos, oh Padre, lo que hemos estudiado, nos muestra lo que había detrás de aquel paralítico, qué era lo que estaba pasando. Oh Señor, se sentía condenado, se sentía con remordimiento, se sentía afligido, se sentía decaído, se sentía sufriendo mentalmente. Ah, Padre, ¿cuántos hay así ahora? ¿Cuántos inclusive de nosotros muchas veces bregamos con algún tipo de enfermedad de la mente? Cosas que están allí incomodándonos. Pero aquí estamos, Padre, muy contentos de saber de que en Jesús podemos encontrar limpieza de nuestra mente. Amén. Podemos encontrar, Señor, purificación de nuestra mente. Podemos encontrar, Padre, perdón por tantas cosas que en la mente hemos fraguado o ahora nos incomoda por haberlas hecho. Señor, aquí te rogamos que vengas a nuestra vida, que nos des tu perdón y que por favor nos des una mente equilibrada, una mente, Señor, sana completamente, una mente donde los pensamientos sean puros, sean nobles, donde no haya nada, Padre, de qué estarse mordiendo uno o estarse lamentando, sino solamente de gozarse, porque hemos encontrado a Cristo. Gracias, Padre, pedimos tu ayuda, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Amén.